En primer lugar, hace un matiz respecto a la figura de responsable TIC, puesto que ha ido cambiando según la legislación educativa. De hecho, actualmente, con la LOMCE y concretamente en Castilla-La Mancha, ya no aparece reflejada en la normativa la figura de responsable TIC y sus funciones han quedado embebidas en la figura del responsable de formación. En el caso de aparecer esta figura, se realizaría en función de las normas de funcionamiento de centro que establezca la administración correspondiente. Normalmente suelen dejar la potestad al director del centro, tras la propuesta que realiza Jefatura de Estudios. En el caso de su centro educativo, se consensuaba en el primer claustro de curso. La función de un coordinador TIC debe ser la de dinamizar la utilización de los recursos informáticos. Tiene que servir de apoyo al resto del profesorado para cuando necesiten asesoramiento sobre cualquier actividad para realizarla. Al mismo tiempo, se debe encargar de la propuesta de actividades relacionadas con las TIC, que permitirá tanto a profesores como a alumnos mejorar su competencia digital. José recalca que un coordinador TIC no es un técnico informático, aunque muchas veces se confunde, pero dentro de sus funciones no está la de configurar redes, la de reparación de equipos, instalar sistemas operativos, etc. Fundamentalmente dos. Por un lado, lo referente al estado de los diapositivos. En muchas ocasiones, el mal funcionamiento y su reducido número limitan notablemente las posibilidades de acción. Y por otro lado, el grado de alfabetización digital por parte del resto del claustro. Aunque las TIC son una herramienta fundamental y necesaria del día a día, aún existe un alto grado de desconocimiento técnico adecuado por parte del profesorado. Como en muchos aspectos, dice que la implicación es relativa. Por una parte, cuentan con muchos docentes muy implicados y con ganas de actualizarse tanto metodológica como pedagógicamente, lo cual incluye la actualización digital. Pero por otra parte, también cuentan con profesorado que no muestra interés en adaptarse, ni en formarse en la utilización de los nuevos recursos, con lo cual tienen el claustro funcionando a doble velocidad en la mayor parte de los centros. En el caso de su centro, sí es cierto que todo el profesorado muestra con interés por participar en la actualización metodológica y formarse en el uso de las TIC dentro del aula, lo cual es muy satisfactorio. El centro en el que trabaja José es de línea 1. Nos cuenta que cuenta con red wifi en todo el centro y que tiene pizarras digitales interactivas en todas las aulas de educación primaria y en un aula de infantil. En cuanto a los profesores, cuentan con ordenadores portátiles que en su día fueron suministrados por la Consejería de Educación, y lo que sí que dice es que están un poco deteriorados por el uso que se le ha dado. Algunos docentes, para solventar este problema, traen sus propios ordenadores al aula. En cuanto a los alumnos, cuentan con ordenadores tipo netbook, que también están viejos y deteriorados, desde tercero de primaria. En quinto y en sexto se está llevando a cabo el método BIOD y muchos alumnos traen sus propias tabletas y smartphones al colegio. El centro al que se refiere José sería en el que ha estado trabajando, que es el centro de la Torre de Esteban Ambrán. Lleva muchos años trabajando en varios proyectos TIC. Este año concretamente ha establecido un convenio de colaboración con la empresa Smart y ha comenzado el proyecto Centro de Innovación Smart. A raíz de todo esto, el claustro está formándose en el uso de las herramientas Smart y trabajando competencia digital para dar cabida a la mejora lectora del alumnado. Dice que si tuviese que dar una respuesta corta sería sencilla, todo y nada. Es decir, se tendría que tener en cuenta los aspectos metodológicos y pedagógicos. De no ser así, simplemente se sembraría hardware en las aulas, pero no sería utilizado debidamente y por consiguiente no se tendrían los beneficios que se esperan. Por otra parte, citando a una compañera de trabajo, no sabría volver al aula y dar clases sin hacer uso de las TIC. Los beneficios y ventajas son tan amplios que para él son una necesidad imprescindible que debe cubrirse y gestionarse debidamente en todo momento. En cuanto a la formación que tiene el profesorado en relación a las TIC, nos comenta José que por lo general no es muy elevado. No se refiere con esto al control y el manejo que se hace de los ordenadores, sino al hecho del correcto uso educativo y práctico que se hace de este material en las aulas. Además, José considera que estas asignaturas, las que estamos cursando en TICE,
no solo deberían de ser de esta mención, sino que se deberían trabajar también en todas las asignaturas del grado, incluso también en el máster de educación en secundaria. Nos comenta José que recientemente en el INTEF ha publicado un documento titulado Marco Común de Competencia Digital Docente. Él está de acuerdo con este documento, pero al mismo tiempo se hace preguntas si realmente la administración educativa podrá ponerlo en práctica, sobre todo la formación digital que necesita el profesorado. El grado de interés por parte del alumnado es altísimo, sobre todo porque la utilización de las tecnologías implica la participación activa de esto. No solamente se trata de utilizar los ordenadores para buscar una información, sino hacer uso de unas herramientas tecnológicas con las que contamos para poder hacer práctica metodologías activas para el alumnado, que implique a estos una elaboración de contenidos y elementos multimedia. Cree que las TIC en la educación van a ser la herramienta que va a favorecer y permitir el cambio metodológico y pedagógico que desde hace muchos años se viene pidiendo desde los sectores más innovadores de la educación. Es ahora, gracias a las diferentes herramientas digitales, cuando modelos educativos que se gestaron a comienzos del siglo XX se están comenzando a poner en práctica de una forma rápida y sencilla. Piensa en la prensa escolar, los elementos de juego en el aula, acceso a la información estando fuera del centro escolar e infinidad de formas que parecen nuevas de aprendizaje colaborativo, pero realmente responden al aspecto más social de la escuela. El problema educativo que José comenta que podemos resolver con la tecnología es la motivación del alumnado. Aunque sí que recalca que no se trata solo de la utilización de la tecnología, sino de cómo se utiliza en clase. Podemos seguir realizando prácticas aisladas y repetitivas con herramientas tecnológicas y no estaríamos cambiando nada. Sería una enseñanza tradicional de igual modo. Probablemente este sea el principal problema con el que muchos centros se encuentran cuando comienzan a utilizar las tecnologías. No cambian nada. El problema no está en la herramienta que se utiliza a la hora de enseñar, sino en la metodología. Si lo combinamos es cuando realmente se produce el cambio. Internet es una fuente de recursos enorme, de tal manera que depende del uso que hagamos de él tendremos o no determinados beneficios. Partiendo de la base de hacer un uso óptimo de Internet, cree que puede facilitar el cambio metodológico y además debemos de tener en cuenta los esfuerzos que debe hacer el docente en llevar a la práctica métodos pedagógicos más activos con el alumnado. La idea de memorizar y repetir conceptos en una lista ya no tiene cabida en la educación del siglo XXI. Su formación tecnológica ha sido autodidacta desde el principio. Como enamorado de la tecnología, siempre le ha llamado muchísima la atención la utilización de los elementos informáticos dentro del aula. Debido a esta afición, ha realizado diferentes cursos formativos que entran dentro de la renovación metodológica y pedagógica que todo docente debería tener en mente durante toda su carrera profesional. Además, tiene un máster en tecnología educativa y está realizando el doctorado, precisamente en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero esto no son elementos que sean necesarios para la labor docente del maestro, pues el interés y ganas para mejorar en el día a día son los aspectos más importantes que permiten cambiar la educación.